Si el hombre ha de quebrantar los mandamientos con fines para sí mismo, las va a quebrantar. Todo con la motivación de complacerse a sí mismo, pero ya no de complacer a Dios, porque perdió esa capacidad. En ese sentido, nosotros decimos y nos referimos a esta enseñanza de la depravación total o corrupción radical, como otros lo han llamado. Dios los bendiga, hermanos de la IBR, la gracia de Dios, y hermanos en general. Lo que estamos haciendo a través de estos videos es reflexionar acerca de las predicaciones y enseñanzas que se están dando cada domingo en nuestra iglesia local. Y lo que estamos viendo en nuestra iglesia local es acerca de este gran tema de la salvación. Si hablamos de la salvación de manera global, podemos decir que la salvación son procesos. Y si lo enumeramos, podemos decir, número 1, el plan de salvación, número 2, la promesa de Dios, número 3, el logro de Cristo, número 4, cómo aplica la aplicación, cómo aplica ese logro a la vida de pecadores. Es maravilloso poder contemplarlo de manera global, esa salvación, porque nos hace ver la gloria de Dios. Pero también podemos ver este tema de la salvación resumida en las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia nos hablan 5 puntos, comenzando por la doctrina de la depravación total, el cual es el tema en el cual vamos a meditar. Así que yo quisiera que con todos ustedes podamos ver acerca de este tema para poder contemplar, resumida y sencilla con todos ustedes, la gloria del Evangelio exaltada. Hablemos de este primer punto acerca de la depravación total. ¿Cómo podemos definirla? Bueno, podemos decir acerca de esta enseñanza que es la pérdida de esa gracia de desear a Dios y sus asuntos. El hombre ya no desea a Dios, sino desea a sí mismo y los asuntos del hombre. Por tanto, en esta condición es la que se encuentra el hombre. Cuando uno mira la condición del hombre, uno puede ver que el hombre, si ha de cumplir los mandamientos con fines para sí mismo, las va a cumplir. Si el hombre ha de quebrantar los mandamientos con fines para sí mismo, las va a quebrantar. Todo con la motivación de complacerse a sí mismo, pero ya no de complacer a Dios, porque perdió esa capacidad. En ese sentido, nosotros decimos y nos referimos a esta enseñanza de la depravación total o corrupción radical, como otros lo han llamado. La cuestión aquí es que hay muchos que profesan creer en este punto y en el punto último acerca de la perseverancia de los santos. Pero realmente no es así. Al dialogar sobre este tema, ellos sostienen que de algún modo la voluntad del hombre, aunque dañada por la caída, puede al menos colaborar con la gracia de Dios. No obstante, al estudiar con cuidado el Evangelio de Juan, llego a la conclusión y estoy convencido de esta verdad, de que fuera del nuevo nacimiento, el hombre no recibirá ni puede recibir a Cristo. Las enseñanzas sobre la condición del hombre serán consideradas a continuación bajo 2 encabezados. La primera, el diagnóstico de la condición del hombre, y segundo, el pronóstico de la condición del hombre. Y esto lo veremos a través de la enseñanza que nos da nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, y su alumno amado, el discípulo amado Juan. Amén. Veamos el diagnóstico de Dios que da acerca del hombre. Y lo miraremos a través de 5 verdades. Y hay que entender estas verdades a la luz de la caída del hombre. Cuando el hombre cayó, sus facultades siguen intactas. Su facultad intelectual, sus emociones, su voluntad siguen intactas, pero están todas ellas afectadas. Porque el deseo del hombre ya no se inclina hacia Dios, sino se inclina a sí mismo. Por tanto, sus facultades sirven a esos deseos de sí mismo y sus asuntos. Entonces veamos aquí que para comprobar que está afectado totalmente, vamos a ver palabras como ceguera, sordera espiritual y también ignorancia, que no entendían por causa de que no lo deseaban, no querían saber más de él y aún se resistían a creer las palabras de él. Hay una ignorancia también. Por tanto, a través de estas palabras confirmamos y vamos a afirmar en este día acerca de esta capacidad del hombre de entender que está afectada por causa de su caída, y no está afectada parcialmente, sino que está afectado totalmente. Entonces veamos, el conocimiento espiritual del hombre ha sido afectado totalmente. ¿A qué nos referimos? Vamos a Juan capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Juan
se le representa como la palabra, la vida y la luz. Y al hombre se le representa como las tinieblas. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? Que Cristo es aquella luz, aquel que puede dar la capacidad de desear a Dios. Que Cristo puede hacerte ver esa verdad, pero hacerte ver esa verdad gloriosamente y hacer la voluntad de Él. Esas capacidades es la que te puede dar aquella luz si te alumbrase esa luz. Aunque externamente esa luz alumbró a todos, internamente solamente alumbró a su pueblo. Dicho todo esto, las tinieblas, por el otro lado, representan ese deseo contrario hacia Dios. No hay un deseo para con Dios. Por tanto, las personas no pueden ni tienen la capacidad de gustarle las cosas del Señor, ni mirar con belleza a Cristo, ni gozarse en Él. El hombre se encuentra en tinieblas. Todo eso representa las tinieblas. Esa es la condición de tinieblas que se encuentra el hombre. Por tanto, esa condición afectará su capacidad de entender las cosas de Dios. Veamos otro pasaje bíblico, Juan capítulo 3, versículo 3. Esta es la historia de Nicodemo, Juan 3, versículo 3. Leamos del 3 al 6. Juan 3, 3 en adelante dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí lo que quiero resaltar es que le dice nuestro Señor a Jesucristo, a menos que no nacieres de nuevo. Le está haciendo referencia a Jeremías y a Ezequiel, donde nos muestra esa profecía que Él cambiará ese corazón de piedra por uno de carne. Y en Jeremías, perdonaré todos sus pecados y daré un nuevo corazón y todos me conocerán. Está citando estos versículos a un maestro de la ley que debería relacionar estas palabras con lo que ya se había profetizado de lo que haría el Mesías. Pero también se le dice a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. El reino, ¿qué es el reino? A lo largo del tiempo ha habido reinos físicos sobre la tierra, pero hay un reino espiritual. Cristo es ese reino, porque todo aquel que venga a Cristo y esté en Él, entra a ese espacio espiritual de estar en Cristo. Es parte de ese pueblo, parte de ese reino. No puede ver el reino, no puede ver a Cristo, que es ese reino, y no puede ver al Rey de ese reino, que también es Cristo. Y no puede verlo a Él. No puede entender las cosas que Dios estaba haciendo hasta ese momento. Aquí vemos que a Nicodemo le estaba costando entender intelectualmente, la cual no es el problema en sí mismo, pero hay un problema mayor. El problema mayor es que aunque entiendas intelectualmente, no vas a poder desear a Dios a menos que nacieres de nuevo. Por tanto, ver aquí es entender. Una persona no puede entender, mirar esta verdad completamente, mirar a Cristo, pero mirarlo con deseo y mirarlo hermosamente producto de deseo y venir a ese Cristo para seguirle con deleite. Entonces, la verdad de ver es que no puede ver completamente esta verdad. Pero Nicodemo ni siquiera en ese momento podía verlo intelectualmente. No podía relacionar esta profecía con él, aunque lo escuchaban. Porque muchas de las veces entendieron lo que Cristo estaba diciendo de sí mismo, que se hacía Dios, hombre, y sí el Mesías, pero el deseo del corazón, esa incapacidad que el hombre tenía, hacía que sus facultades, su mente, sus emociones, su voluntad jugaran en su contra y no quisieran ver más allá. Y por tanto cerraban su corazón. Vemos aquí que le dice, de cierto te digo que si no naciere de nuevo, no podrás entender completamente esta verdad, no solo acá intelectualmente, externamente, sino desde el corazón. Veamos otro versículo allí, Juan capítulo 9, pero antes de considerar el 39 y el 41, veamos por un momento el versículo 9, que nos habla acerca de este hombre ciego y que lo tomará como ejemplo para mostrarnos esa verdad espiritual. Dice así,
Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Jesucristo utiliza este ejemplo para mostrarnos una realidad más profunda del hombre. Veamos ahora sí Juan 9, 39 al 41. 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le dijo, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ellos decían, vemos. Mejor dicho, ellos decían, entendemos. Pero no, ellos no estaban entendiendo, porque entender aquí es entender completamente, intelectualmente, externamente, con tus capacidades, pero también es entender intelectualmente con un deseo. Y ellos no podían entender completamente, por tanto, ellos tenían que decir, no podemos entender como Dios demanda que entendamos, con un deseo en el corazón y intelectualmente. Señor, reconozco mi estado. Reconozco que no tengo eso. Reconozco que no tengo ese deseo en mi corazón por ti. Señor, no veo. Pero ellos decían, sí veo. Por cuanto decís, vemos, vuestro pecado permanece. Qué terrible condición en la cual se encuentra el ser humano. Juan 8, versículo 12. Veamos otro pasaje allí. 8, 12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué nos muestra aquí? Solo aquellos que le siguen demuestran que ven. Porque cuando alguien sigue, es la evidencia de que realmente los deseos de su corazón han sido cambiados hacia Dios y sus asuntos, y por tanto pueden ver a Cristo como lo más glorioso, lo bello, y por ende pueden seguir deleitosamente, gozosamente a su Señor. Entonces, todos aquellos que siguen es porque han sido transformados por el Señor, es porque el Señor les ha alumbrado, es porque el Señor les ha dado vida. Veamos Juan 12, 35 y versículo 40. El hombre es ciego y vive en tinieblas. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Versículo 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Entonces nos muestra esta realidad. Su corazón está endurecido, entenebrecido. Mejor dicho, su corazón no tiene deseo. Y así ha nacido. Y eso es lo que estamos hablando aquí. A través de esta figura de ver, nos está mostrando que no desea a Dios y por tanto no entiende esa verdad completamente. Y como no ve, no lo sigue. Porque nos está nuevamente, valga la redundancia, mostrando que el hombre no tiene ese deseo para gustar y mirar con belleza esa verdad, ni seguirlo con gozo. Hasta aquí con estos versículos lo que hemos visto es que el hombre no es que tenga ceguera, el hombre es ciego y vive en tinieblas. En estos tiempos uno puede ver tristemente que el hombre, cuando uno le evangeliza, nosotros salíamos a la Plaza Mayor y vemos como hombres dicen, sí, yo entiendo, sí, yo sé, sí, yo he ido a una iglesia, sí, yo he visto la película de Jesucristo, sí, yo he leído mucho, me encanta la lectura, pero no están entendiendo que ver es ver con ese deseo en el corazón, no solamente verlo intelectualmente, fríamente, secamente, sino verlo también desde el corazón. Cuando uno ve esta verdad con un corazón transformado, entonces hay un deseo por querer esta verdad. Y cuando en ese corazón transformado se le da esa verdad, uno puede ver belleza y aprecio en esa verdad. También cuando hay ese corazón,
Entonces uno hace con gozo en el corazón conforme a esa verdad. Pero el mundo no entiende, piensa que por saber un poco o por pisar una iglesia o porque sus facultades están interactuando con la Biblia o sus facultades de entender, sus facultades de sentir, su facultad de voluntad, interactúan todas ellas en una iglesia, con su Biblia, en oración. Piensan que eso es venir o ver a Jesucristo como Dios los demanda. Es más que eso, es ver desde el corazón. ¿Sabes? Esto es triste porque piensan que es un esfuerzo humano, piensan que es un acto humano. Ellos piensan que son capaces de venir en algún momento a Cristo. Por eso que también dicen, ya algún día voy a ir a Cristo, ya algún día voy a ir a tu iglesia, ya algún día voy a ir a Dios, ya será algún día, ya será más adelante. No están entendiendo, no están viendo. Es más que eso. Es una transformación en el corazón. Y en palabras que Cristo le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo. Ese nacer de nuevo es el acto inicial de la vida misma, donde Dios nos llama a través de su palabra y por la obra del Espíritu Santo regenera el corazón, cambiando esos deseos y por tanto todas nuestras facultades ahora comienzan a interactuar para servir a Dios y a sus asuntos. Porque aquí tenemos que entender que el hombre no puede ver como lo hemos visto, a menos que Dios lo haga nacer de nuevo. Y vemos esta triste realidad que la gente no está entendiendo. Déjame decirte algo parafraseando todas estas verdades. Tú no podrás ver a menos que Dios te transforme. Y esto es a través de este llamado que Dios te hace. Arrepiéntete y cree en nuestro Señor Jesucristo. Si realmente hay ese deseo en tu corazón de arrepentirte y creer, es porque Dios ya está obrando. Pero el llamado para ti es arrepiéntete y cree. Arrepiéntete reconociendo que realmente tú no puedes. Reconociendo que ese es tu estado, tú no deseas a Dios. Y por ende tú no puedes ver belleza y gloria, ni siquiera encuentras gozo y deleite estando en el pueblo de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Reconócelo. Arrepiéntete realmente de tus pecados. Realmente acepta esa tu condición y cree que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme en las Escrituras, y que en Él hemos sido redimidos, libertados, salvados por la bendita gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cree en Él, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, que Él es Dios y hombre, nuestro mediador. Hasta aquí hemos visto esta realidad y la hemos enfatizado una y otra vez porque de eso se ha tratado, meditar esta verdad. El hombre ha perdido esa gracia de desear, por tanto, la facultad de entender ha sido corrompida, porque no desea a Dios, sino se desea a sí mismo y todos sus asuntos. No te engañes, porque aunque no te conozcamos, nosotros podemos saber por la palabra de Dios que esa es la condición de todo hombre que ha nacido de carne y sangre. Tienen que venir a Jesucristo para que cambie ese corazón de piedra y les dé uno de carne, para que les haga nacer de nuevo, los haga una nueva criatura, y así podrán ver como Cristo quiere que vean. Bendiciones hasta aquí, hermanos. Dios los bendiga. Ya nos estaremos viendo nuevamente en el siguiente video para poder reflexionar acerca de esa sordera espiritual que nos lleva a esa misma conclusión. El entendimiento espiritual del hombre se ha corrompido. Bendiciones a todos.